Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Bienvenidos a la edición internacional de Tierra de Sueños para la comunidad española, para todas las televisiones asociadas a este su canal, así como para todas las televisiones asociadas a Miami Televisión en Estados Unidos. Bienvenidos a esta edición que habla de mente, de cuerpo y de espíritu, siempre a partes iguales. Gracias por estar ahí y desde luego les invitamos a que compartan con nosotros unas horas agradables, unos 120 minutos de esa televisión que nos gustaría a todos entender y reconocer. Y es que hablamos de las virtudes, hablamos de las facultades y de los talentos de todos los seres humanos. Si son ustedes esos buscadores de estas realidades y de otras, sean bienvenidos a Tierra de Sueños. Comenzamos. En el programa de hoy descubriremos los planetas invisibles que rodean nuestro sistema solar gracias al investigador Mario Pérez Ruiz. Junto al doctor en psicología Isaac Jaulí hablaremos de qué sucede con nuestra conciencia cuando nos llega la muerte, y lo haremos desde el punto de vista de la filosofía y las tradiciones místicas. El periodista Pedro Palau Pons nos desvelará los secretos que revelan los picores y su relación con nuestros deseos o frustraciones. Conoceremos los principios fundamentales de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, de la mano de Josep Morey y Miguel García. Y en nuestra entrevista cara a cara conoceremos algunas de las claves para encontrar la felicidad gracias a Mónica Esgueva, autora del libro Cuando sea feliz. Una profecía asegura que la llegada de un planeta invisible denominado Hercólubus es inminente. Sin embargo, nadie ha visto a ese gigante que es varias veces mayor que Júpiter. Por su parte, Pitágoras defendía la existencia de una antitierra que nadie ha visto, y el investigador Charles Fort aseguraba que existía otra tierra como la nuestra, pero mucho más evolucionada. ¿Cuáles son los mundos invisibles que nos rodean? ¿Existen de verdad o solo son mitos? ¿Qué pistas han dado de esos otros mundos los investigadores? Para hablar de todo ello nos acompaña el escritor Mario Pérez. Se habla de planetas, de asteroides que pueden llegar a chocar con el planeta Tierra de aquí a unos años. El miedo, desde luego, está presente y palpable en nuestra sociedad. No solamente en cualquier buscador de internet uno puede encontrar desde Hercóbulos, desde Nibiru, desde el planeta X, etcétera, etcétera, hablando de ese supuesto meteorito, grande meteorito que podrían ser 20 veces tranquilamente un campo de fútbol, donde caben 200.000 personas, y podría chocar y crear maremotos, tsunamis, un cambio total de la gravedad de la propia Tierra, etcétera, etcétera. Pero existe esa posibilidad. Tenemos el miedo infundado creado por ciertos especialistas, entre comillas. ¿Qué es lo que dice la NASA? ¿Existe el Hercóbulos? Vamos a hablar esta noche en Tierra de Sueños para todos ustedes de este posible miedo, de ese posible planeta o asteroide que podría llegar a chocar con este planeta Tierra, así como con esos mundos invisibles que no conocemos, que a lo mejor podríamos llegar a percibir de mañana gracias a la ciencia o simplemente gracias a un buen telescopio. Hablamos con una persona que conoce perfectamente el tema, que es Mario Pérez Ruiz, periodista, escritor y un gran filósofo. Mario, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la presentación que me has hecho. Faltaría más, toda la que te mereces y más que me callo, Mario, bienvenido, ¿no? Bien hallado. Gracias. Mario, ¿tenemos que tenerle miedo? ¿Verdaderamente existe un planeta como con el nombre de Hercóbulos? Bueno, vamos a ver. Desde la época de la antigüedad aparece con Pitágoras lo que se conoce como una antitierra, de un doble planeta del que nosotros estamos viviendo. Y con Philip K. Dick y con Charles Fort se habla también de otro planeta y que nosotros somos el holograma de ese planeta.
donde realmente las almas están en el otro planeta, digamos que sería el fuerte, el poderoso. Pero en ningún momento tienen nada que ver, o se habla de ningún planeta, digamos que va dando vuelcos y cada 12.960 años, como el movimiento del eje de la Tierra, que se produce por sí mismo dentro de su movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol, se habla de ello. Aquí hay una serie de gente, de farsantes, de vividores, de sectas, que lo que están haciendo es, por decirlo de alguna manera, su agosto, aunque este agosto va a durar bastante, que están intentando sacar el dinero, vaciando las cuentas bancarias de la gente, y que por desgracia puede llegar a suceder una catástrofe humana, como sucedió con la secta del Templo Solar en Suiza, y como sucedió por allí por la Guyana con la otra secta del otro loco norteamericano, que también se suicidaron cerca de 5.000 personas en torno al fin del mundo. El fin del mundo es algo que se repite porque es un gran negocio. Y ahora, sobre todo, se está dando en todas partes del mundo. Pero hay un punto central, que es la montaña, el lago de Bugarak y la montaña de Bugarak, que es similar al monte Sinaí. Ahí la gente, en Francia hay estas sectas, dentro de las cuales está una que se llama Elizabeth Van Buren, que es descendiente de un vicepresidente de los Estados Unidos y que dice que allí están los portales a otros planetas y que los que se quieran salvar vayan allí. Hay un terreno, vale 10 veces más de lo que valía, vale más una casita allí que en los Campos Elíseos. Y entonces, bueno, esta gente lo que está haciendo es sacar el dinero de las personas que tienen medios. Es curioso, Mario, lo que estás diciendo. Yo invito a que todos nuestros telespectadores entren en cualquier buscador, Google, por ejemplo, y que pongan mentiras, por ejemplo, mentiras de la NASA, o que busquen asteroides con mentiras de la NASA o algo similar, y les apareciera un montón de referencias, desde los buenos hasta los malos. Desde los buenos diciendo que es mentira, que eso es un infundio, que está todo inventado para sacar, lo que bien decía Mario, un negocio, especular al respecto, vender reportajes, etcétera. Y lo que dice la NASA, los buenos en este caso, que eso es mentira y si eso fuera así, ¿verdad?, tendríamos medios suficientes como para prevenirlo. Es más, estamos hablando de algo cíclico que ocurre cada 13.000 años. Bueno, no pasa nada que pase cada 13.000 años. Bueno, pasó hace 13.000 años y no pasó nada, ¿verdad? Quiero decir que puede seguir pasando cada 13.000 años y seguiremos viendo, o sea, que nadie tenga miedo por su vida ni nada parecido. Pero yo les aconsejo, métanse ustedes en cualquier buscador, pongan, por ejemplo, si quieren ver ustedes algún vídeo en YouTube, y busquen lo que les digo, Nibiru, Planeta X, Hercóbulos, etcétera, y verán lo que dice la NASA. En cualquier caso, Mario, ¿hay un miedo infundado? ¿Está ahí? ¿Está claro? Es un miedo absolutamente infundado, porque fundamentalmente que es la aparición de la diosa Némesis, que es de lo que ellos hablan, que es la diosa que va a castigar a los seres humanos por su mal comportamiento. Eso no sucede así, y en la espiritualidad tampoco sucede así. Los castigos nos vienen cada día. Las leyes kármicas es algo que nos suceden en el día a día, en lo que hacemos ahora, en nuestros actos. Ese castigo puede llegar de manera cotidiana, y no va a llegar porque llegue un momento que va a haber un apocalipsis en el cual va a desaparecer pues una serie de personas y tal. Ellos hablan de que el planeta este se va a poner delante, es un planeta invisible además. Sí que es cierto que hay una cantidad de materia invisible en el universo que no es detectada, que no se puede ver a través del telescopio, pero sí que se puede, hacer a través de resonancias y saber de la existencia incluso de los flujos magnéticos. Sin embargo, Mario, perdóname, hace nada tuvimos un asteroide que pasaba muy cercano al planeta Tierra, que si aquel asteroide hubiera chocado con otros asteroides en el firmamento, a lo mejor hubiera cambiado su rumbo, ¿verdad?, y hubiera podido llegar a chocar. Sabemos que hay muchos asteroides, miles de asteroides que chocan cada día con el planeta Tierra y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos de otros asteroides que son más grandes, como Apophis, por ejemplo, que conoce mucho ese tema también es nuestro compañero y asesor de este programa, Pedro Palau Pons, ¿no?, que tiene un magnífico libro y tratado hablando de ese Apophis, ¿no?, que podría llegar también a venir a chocar con el planeta Tierra. No estamos hablando de un planeta, estamos hablando de un asteroide de unas proporciones importantes. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que las informaciones que nos llegan, Mario, son verdaderamente reales? Porque igual que defendíamos a la NASA,
ahora podríamos pensar, bueno, ¿y si la NASA no quisiera darnos la verdad, no quisiera explicarnos que algo puede llegar a suceder, algo negro, o al menos no con tanta magnitud, pero sí, por ejemplo, el tema de este asteroide que yo te comento, ¿no? Sí, son muchísimos los astrónomos y científicos de que hablan de la farsa del Cobulus y todas estas historias de los cometas que tienen que chocar contra la Tierra. Entonces, no son únicamente la NASA. Aquí el problema es que se nos está negando la verdadera espiritualidad. Philip K. Dick o Charles Fort sí que hablaban de mundos paralelos. Incluso Charles Fort afirmaba de que había un planeta cercano en el cual llovían. De esa manera justificaba esa lluvia de ranas que a veces se ha sucedido a lo largo del tiempo, lluvias de peces, incluso esos extraños aerolitos que caen a veces, o trozos de cometa que en realidad en lugar de estar calientes están fríos y que pasarían de ese mundo paralelo al nuestro. Bueno, Charles Fort creo que habla también de esa antitierra, de ese mundo invisible, que podría ser un mundo paralelo. ¿Sería una experiencia como la que tenemos ahora, pero con otra dimensión, Mario? Sí, nosotros seríamos con otra dimensión. Nosotros en el otro sitio estarían nuestras almas, unas almas grandiosas y de gran potencia, y nosotros seríamos en realidad en este planeta, según los dos autores, un holograma de ese otro espacio. Entonces la búsqueda del ser estaría allí. Incluso esas voces que hablan a través del subconsciente o el lugar al cual nos dirigimos mientras suceden nuestros sueños estaría también situado en ese lugar. Creo, Mario, perdona, que Philip K. Dick creo que también hablaba de esas otras dimensiones. ¿Tú crees entonces lo que hoy conocemos como parapsicología o términos así que se escapan un poco a veces a lo racional, ¿no? Sí. Que a lo mejor si el día de mañana la ciencia o la psicología lo pueden llegar a demostrar, la parapsicología le tendremos que decir adiós y hasta mañana, ¿no? Desaparecerá. Pero hablamos de esos mundos paralelos o de otras dimensiones. La nueva física, incluso la física cuántica, nos viene a hablar de que ya tenemos como 11 dimensiones, ¿no? Sí. La física cuántica también habla y dice que el observador se implica en lo que se está observando, con lo cual sería una nueva dimensión a resolver. Sí. Tú y yo miramos este escenario y cada uno tiene su percepción, y de la manera que lo observemos nos estamos implicando y lo estamos también al tiempo modificando. Claro, porque En ese mundo paralelo de Philip K. Dick o bien de Charles Fort, claro, buscaríamos entonces la racionalidad, pues tendríamos la respuesta a esos ruidos que sentimos, a esas voces que oímos muchas veces, que a veces hay gente que, sobre todo los médicos dicen, cuando una persona escucha voces o ve a alguien en casa, sombras, o personas que van a fallecer y parece que vengan a decirte adiós y luego uno se entera que ha fallecido, que bueno, que no estamos locos, que hay algo que perdura en el tiempo y puede vivir, cohabitar con nosotros en otra dimensión. Claro. ¿no? Lo que pasa es que hay muchos de esos elementos, porque cualquiera de los dos fueron catalogados por locos, tanto Philip K. Dick como Charles Fort, pero son los padres de la actualidad moderna, sobre todo uno por la ciencia ficción y el otro por todos los fenómenos paranormales que se han estudiado. Incluso en Estados Unidos hay una revista que se llama Fortean Times, que es de salida mensual, y que se basa en esos fenómenos. O sea que han plantado bases de lo que luego vendría. Aquí hay dos elementos. El primer elemento, que para muchas religiones, para los cristianos por ejemplo, Dios obra con mucha perfección. Para los masones, Dios es el gran arquitecto. Para este señor, para Einstein y para otros muchos pensadores, Dios era un gran relojero. Entonces, si creemos en la existencia de Dios y que todo funciona con una serie de sincronías perfectas, es muy imposible pensar de que venga en un momento determinado a hacer una chapuza como la que sería un choque de un meteorito de grandes dimensiones con el planeta Tierra para destruirlo. Y ahí vemos la contradicción de estos falsos espiritualistas, ¿no? Porque esa sería la base. ¿Cómo vas a creer en la espiritualidad si no crees en Dios? ¿Y cómo vas a pensar que Dios va a hacer una chapuza de tamañas, de semejante dimensiones? ¿Tú crees en la ley de la casualidad o de la causalidad? Yo creo que sí que hay una ley de la causalidad. Nada sucede ni nada se mueve en el espacio si no hay, en cierta manera, una intervención divina.
Incluso se puede pensar de que hay destinos. El hecho de los viajes espaciotemporales, por ejemplo, de Nostradamus o de Julio Verne, y la comprobación de que a lo largo del tiempo todas aquellas teorías o aquellas visualizaciones se acaban cumpliendo, es porque tiene que haber, digamos, muchos destinos posibles, que el destino sí se puede cambiar, pero que hay una serie de causalidades que son las que llevan a algo. Se dice que cuando alguien está haciendo una obra y está en el justo camino, todo el universo, todas las fuerzas sobrenaturales conspiran para ayudarlo. Bueno, ahí tenemos también el libre albedrío, que podríamos utilizarlo todos y lo tenemos presente, ¿no? Uno es libre de elegir un camino o el otro, ¿no? En cualquier caso, Mario, me quedo con esa pequeña reflexión que dabas, que ya hablaba en su día Pitágoras, ¿no? Esa antitierra, esa otra dimensión. Sí. ¿Te imaginas poder descubrir o que tuviéramos contacto de verdadero, ¿no? Aquello que soy consciente que estoy teniendo un contacto con otra dimensión? Me imagino en un examen hablándole a alguien que está en otra dimensión y que te está silbando al oído las respuestas a las preguntas que te están haciendo. Sí, es que esa sería la verdadera divinidad, esa sería la verdadera espiritualidad. Tenemos dentro de cada uno de los seres humanos, incluso de los animales, de las plantas, una deidad interior, una deidad majestuosa, que tiene aquí en este planeta una apariencia siempre menor, sujeta a su corporalidad, pero cuya potencialidad es tremenda en esa dimensión paralela. Cuando hablamos de encontrar, no de hacer desaparecer el yo, cuando hablamos de hallar nuestro verdadero yo, es hallar esa deidad, esa potencialidad que todos tenemos en nuestro interior. Pues Mario Pérez Ruiz, periodista, escritor, filósofo y un conocedor de los temas que hoy hemos querido abordar con todos ustedes. Gracias, Mario, por estar con nosotros en Tierra de Sueños. Muchísimas gracias. Por cierto, me gusta el color de tu camisa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Si buscas la felicidad ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro. Remedios para el alma, de Pedro Riba. Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado. Nuestro cuerpo tiene muchas formas de comunicar qué sentimos o pensamos. La palabra y la expresión facial es una de ellas, pero otra menos conocida son los picores. Al parecer, estos se producen cuando emitimos un deseo o frustración, aunque no queramos reconocerla. ¿Cuál es el mensaje secreto de los picores? ¿Cómo podemos detectarlos? ¿Es cierto que siempre hablan de deseos y carencias? Para descubrir este enigma contamos con la presencia del periodista e investigador Pedro Palau Pons. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños para hablarles a todos ustedes un tema recurrente, si no chocante, que tiene que ver con nuestros picores, ¿verdad? Es curioso porque desde el punto de vista inconsciente a veces nos rascamos la piel, las manos, la cabeza y no sabemos por qué, y a lo mejor eso tiene una trascendencia espiritual o psicológica o simplemente dermatológica. Vamos a buscar el contraste y el porqué de esos picores. ¿Son conscientes o inconscientes o hay algo ahí que los motiva? Y vamos a hablar de esos picores con Pedro Palau Pons, que conoce perfectamente el tema. No sé si es porque él se rasca mucho, tiene muchos picores o porque conoce perfectamente ese tema. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Si yo me rasco la mejilla, ¿tendrá algún significado? Sí, todo tiene un significado, ¿vale? Lo que pasa es que hay que matizar un poco. Es decir, ahora estamos en una época donde te pica un mosquito, te pica cualquier tipo de insecto. Esos picores no valdrían, ¿vale? Es decir, siempre hablamos de picores que se producen de forma injustificada. O sea, si tienes una alergia, una heridita o te ha picado un mosquito, claro, te rascarás. Ahí no entraríamos. Hablaríamos de ese picor que de golpe aparece cuando hablamos con alguien. O sea, estamos haciendo una afirmación o proyectando un deseo y tenemos un picor, no sé, en la cabeza, en la nuca, en el cuello, en la mano, donde sea, ¿no? Esos son pequeñas señales inconscientes que nos manda nuestro organismo, porque el picor siempre tiene dos líneas de definición muy claras. Una es la angustia o ansiedad, es decir, la inseguridad, en cierta manera, y otra el deseo, la proyección, ¿vale? En función de qué zona del cuerpo
si es delante o detrás, derecha o izquierda, arriba o abajo, nos pique, indicará una tendencia u otra. Por ejemplo, para que todo el mundo se sitúe, ¿no? Cuando hablamos de picores en cualquier zona frontal, en cualquier zona derecha del cuerpo, salvo que seas zurdo, que entonces funciona al revés, y en cualquier zona superior del cuerpo, siempre estaríamos hablando de picores relacionados con lo que está por llegar, con lo que nos preocupa, ¿vale? Imagínate que tú me dices, oye, vamos a ir ahora cuando acabemos el programa, vamos a ir a comer al restaurante tal, y yo por lo que sea ese tipo de comida no me gusta, posiblemente algo me pique en la parte delantera, superior o, en mi caso que soy zurdo, izquierda, ¿vale? En una persona normal, los zurdos también lo somos, derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estoy preocupándome de voy a comer en un sitio que no me gusta, etcétera, ¿no? O hay una reunión muy tensa. Aquella reunión tensa que esté relacionada con cierta actividad de preocupación manifestará picores delante, arriba o a la derecha. En cambio, me dices, Pedro, ¿te acuerdas el día que estuvimos haciendo el programa de los huevos, que se te cayó uno al suelo y lo manchaste todo? Claro, yo me voy a preocupar, ¿no? Porque es verdad, montamos aquel día un poco de porquerieta por aquí, ¿no? Entonces, claro, al ser del pasado, al generar una angustia, me tendré picores o en la parte trasera del cuerpo o en la parte derecha, porque soy zurdo, izquierda la persona que no lo es, o bien desde cintura hacia abajo. Es decir, siempre tiene relación con la inquietud, con la angustia o con el deseo. O sea, si nos pica la rodilla, nos pica un dedo del pie que no podemos rascar en ese momento, porque claro, están los zapatos ahí, ¿no? Nos pica cualquier parte del cuerpo, ¿es porque hay algo que desencadena ese picor? Siempre. ¿Sí? En los picores inconscientes, si hay si el calzado está irritado los pies o te está apretando, no, pero ¿Hay siempre... algún tipo de preocupación, malévola o no, a partir de un... ¿Malévola? a partir de algún punto del cuerpo que tenga algún tipo de relación? A ver, el picor siempre... ¿Más fíjate, específico? Sí, ¿Más dudoso? Depende. ¿Más complicado de explicar o de decir? Por ejemplo, cuando una persona tiene un... Antiguamente, las abuelas decían que cuando las manos, ¿no? Por ejemplo, las manos representan la acción. Y incluso los romanos llegaron a crear una especie de sistema oracular de los picores, ¿no? Hoy sabemos que el picor es involuntario y hay toda una metodología casi psicológica para analizarlo, ¿no? Pero las manos tienen que ver con la acción. Antiguamente decían que cuando te picaba la mano derecha es que recibirías dinero o loterías, y cuando te picaba la izquierda que tendrías pérdidas o que no cobrarías las deudas, ¿no? Pero fíjate cuando... Siempre y cuando no fueras zurdo. Exacto. Aquí en el zurdo siempre es al revés, ¿no? Pero fíjate que de pronto estamos hablando y frotamos las manos. ¿Lenguaje no verbal? Claro, es eso, ¿no? O sea, ¿por qué frotamos las manos? Bueno, a lo mejor, ¿qué mano frota a cuál, no? A lo mejor inconscientemente estamos haciendo movimientos con las manos para suavizar esos picores. Fíjate que también es tan importante el picor como el cómo te rascas o cómo suavizas ese picor, ¿no? Picor. Quiero decir, la persona que se rasca de una forma suave, que quizá pues hace este gesto, ¿no? Sin más, no rascarse, esta es una persona mucho más reflexiva. Es decir, cuando tiene esa preocupación, está reflexionando sobre cómo solventarla. En cambio, quien rasca con más fuerza, o sea, aplicándose más en el rascado, es alguien que es más de acción. Es decir, no quiere pensar en eso que le preocupa, sino que quiere pasar a la acción para solventarlo, ¿no? Esa es la gran diferencia, sobre todo cuando nos rascamos. Hay gente que se rasca mucho la cabeza, sí, ¿verdad? ¿Eso qué relación tendría? Sí, la cabeza depende mucho de la zona de la cabeza. Es decir, por ejemplo, cuando las personas se rascan la nuca siempre es un poco la duda, ¿vale? Es decir, la nuca puede ser un poco duda o también podría ser exageración. Es decir, tú que eres hombre de mar, ¿no? Imagínate que yo te digo, Pedro, el otro día me fui a pescar y bueno, cogí, pues creo que eran como 50 kilos de... Una exageración, ¿no? No tengo ni idea de... Además, no sé pescar, ¿no? La persona que exagera tiende a frotarse un poquito la cabeza, ¿no? En todo lo que hace. ¿Los que exageran o los que están mintiendo? No, los que están mintiendo se aplican más en la zona de la nuca, ¿vale? Cuando tocamos esta parte trasera, es un poco de... Es como decir, me estoy tocando aquí, estoy inconscientemente recordando que es mentira lo que estoy contando, ¿vale? Otra cosa es la duda, es decir, hay personas que tocan más la parte superior de la cabeza porque dudan, ¿no? Fíjate que la preocupación, ¿cómo lo hacemos siempre? Nos ponemos la mano aquí, es decir, proyectamos futuro, ¿no? Es curioso porque a veces hablamos, incluso en alguna entrevista con alguien, ¿no? O queremos expresar muchas veces
una iniciativa que tenemos, o plasmar algún postulado, y nos tocamos la nariz. Hay mucha gente que se toca la nariz, ¿no? Creo, a mí me han llegado a decir, no sé si estarán equivocados y yo estaré errando ahora, que quien se toca la nariz en un momento determinado es porque está mintiendo. Sí, a ver, hay o intentando silenciar. Fíjate, el hecho de tocarte la nariz es porque se produce un picor imperceptible que provoca que tengas que tocar, ¿vale? ¿De dónde viene? Antiguamente un poco tenemos la evolución del gesto, es decir, taparte la boca sería no quiero hablar, taparte la nariz es casi una evolución, no quiero inhalar, no quiero asumir esa responsabilidad. Entonces sí que hay un picor, de alguna manera, cuando hacemos así, o cuando, sí, porque el otro día pesqué 50 kilos de no sé qué, eso sería una mentira, ¿no? O sea, sí tiene una relación con el picor de la incomodidad de sé que estoy mintiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que también son muy curiosas, como el picor del deseo, ¿vale? Y esto lo vamos a ver enseguida. Es decir, si yo deseo a alguien, cuando esté pensando en esa persona o tenga a esa persona cerca, fíjate que hay muchas personas que se ponen la mano así, como en el cuello, en el lateral del cuello, o a lo mejor están hablando contigo y están como acariciándose el cuello, ¿vale? La caricia en el lado derecho del cuello, porque se produce un picor que provoca esa caricia, es deseo. Es decir, deseo a esa persona, me gustaría llegar a más contigo, ¿no? En cambio, la caricia en la zona izquierda, zurdos al margen, ya sabéis, sería ¿qué puedo hacer con esa persona? ¿Por qué no? O sea, es una reflexión. Es lo mismo rascarse la piel de forma directa que cogerse parte del pelo o tocarse el pelo. Hay muchas señoras que tienen el pelo largo, por ejemplo, que se hacen un pequeñito rizo con el dedo, ¿no? Mientras que van hablando, ¿no? Es lo mismo, eso es una especie de contacto directo con la piel, de tocarse el pelo o... ¿Sí? O no tiene nada que ver. Es un gesto recurrente en este caso para dar más seguridad muchas veces, ¿no? Y es curioso porque... Lo digo porque a lo mejor podemos dar alguna que otra pista a algún que otro caballero que nos esté viendo. Si vemos o vamos a cenar con alguna señorita, alguna fémina que se toca el pelo así, se hace una especie de bucle con el dedo y está cenando con nosotros, a lo mejor no nos atrevemos a ser un poco más lanzados y podemos ser esa noche, ¿no? Posiblemente esa persona lo que esté haciendo es manifestar un poco su inseguridad, su timidez. En cambio, si queremos saber si esa persona, esa chica... O chico. Bueno, en mi caso chica, ¿no? Bueno, y el mío también. No, claro, sí. Pero hay telespectadores que son chicas o chicos. Sí, es decir, es para los dos sexos, ¿no? Si queremos saber si la cosa va bien, es importante ver cómo la persona tiene picores en el tobillo, ¿vale? Y cómo frotará con el empeine del otro pie el tobillo ligeramente, ¿vale? Entonces, si el que es rascado, es decir, si el picor está en el tobillo derecho, esa persona quiere pasar a la acción, ¿vale? O sea, tú le estás diciendo, ¿qué te parece si después de cenar vamos a tal o cual sitio? Si esa persona se rasca el tobillo derecho, es que está visualizando de alguna forma ese encuentro y tiene deseo realmente por ir más allá contigo. En cambio, si está rascándose el tobillo izquierdo, está pensando y a lo mejor ahí tu propuesta no le parece bien, ¿sabes? O sea, digamos que es más la zona de la reflexión, es decir, me estás diciendo de ir allí, pues igual no me apetece. Entonces esa sería una buena forma para saber cómo le... Yo veo que te estás rascando ahora uno de los tobillos, bueno, veo que tenés ahí a la señorita Roch delante, claro. Y digo, no sé lo que vais a hacer ahora a continuación. No, en mi caso es la sarna, no te preocupes. ¿Es pura sarna? ¿No has hablado del picor trasero? Bueno, no, eso sería... fíjate que hay una cosa, unos dichos populares muy simples, ¿no? Dime qué ojo te pica y te diré dónde no quieres mirar. Dime qué oído te pica y te diré qué es lo que no quieres escuchar. Y dime qué nalga, con perdón de la expresión, te pica y te diré dónde no te quieres sentar. Es decir, cuando nos pica ahí, en el trasero, ¿sí? Deberíamos ver es la incomodidad. Y esto lo verá todo el mundo muy fácil. Estás viendo un espectáculo, una peli, teatro, un concierto, lo que quieras, estás sentado. ¿Cuándo nos empezamos a mover? Cuando nos aburrimos, cuando estamos incómodos, cuando ya dices, uff, esto no acaba, ¿vale? Hay como un movimiento, a pesar de que a lo mejor el sillón es muy cómodo, ¿no? Eso es la incomodidad. Entonces, en función de si nos pica más hacia la derecha que a la izquierda, estaríamos evaluando la incomodidad de la situación que estamos
digamos, soportando o sobrellevando en ese He momento. querido entender que has dicho que cuando te pica un ojo es porque no quieres oír y cuando te pica un oído es porque no quieres ver. No. Cuando dime qué es lo que no dime qué ojo te pica y te diré qué es lo que no quieres ver, qué oído te duele y te diré lo que no quieres escuchar. O en el caso que tú antes comentaba, ¿no? El tema del pie, qué planta del pie te pica y hacia dónde no quieres caminar. Porque luego también hay que ver mucho qué hacemos con esos elementos del cuerpo. En cualquier caso, Pedro, Sí. Hay gente que tiene... Tú te investigas y trabajas, haces trabajos de campo y hablas con psicólogos y tal. Está bien lo del picor, ¿no? Hay gente muy aburrida en el mundo, ¿no? Me refiero que el tema está bien. Hombre, está bien. bueno, Está bien, curioso. es recurrente, Sí, todo el mundo se rasca cuando claro, le pica, claro, evidente, y si no, pues ya sabe que tiene remedios farmacéuticos ahí Sí. al abasto, ¿no? Sí, sí. Pero es como rizar el rizo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Sí. No sé si los neurólogos, yo entiendo que tú te has basado también en estudios e Sí, investigaciones de neurólogos, pero o están muy aburridos, No. o de verdad esto tiene un fondo más importante de lo que aparenta. No, a ver, tiene un fondo muy importante y es descubrir cómo reacciona el cuerpo a los determinados impulsos de la estímulos. mente. Pero claro, Estímulos tú puedes impulsos. estar aquí diciendo, yo te puedo decir, no, es que esta esfera es de color amarillo, estoy mintiendo con un bellaco, ¿no? Claro, esto a mí no me representa ninguna interacción emocional y me es igual, no te diré, es amarilla. En ¿no? realidad esa bola no es de color amarillo, ¿no? ni es de color lila, es de color rojo intenso. Bueno, realmente no es una bola, es un triángulo. Es ¿no? un triángulo, Claro. exactamente. Pero fíjate que todo eso, aparte de que igual hay gente que tiene poco trabajo como yo y se busca este tipo de documentaciones extrañas para pasar el rato, fuera ya de la broma, sí es importante porque nos permite más autoconocimiento, ¿sabes? O sea, saber dónde te rascas, por qué te rascas, cómo lo haces, es tan importante como saber qué gestos empleas o cómo escribes, ¿no? O sea, el sistema de escritura, todos son formas de conocer al individuo. Y hay algo que es muy importante. Fíjate que cuando tenemos una comunicación entre dos o más personas, claro, hemos limitado mucho la comunicación al verbo, ¿no? Pero hemos perdido a veces pequeños detalles que se escapan. En cambio, claro, no tenemos capacidad olfativa, porque nuestra capacidad olfativa, yo no puedo saber cuál es el estado de una persona oliendo a esa persona, ¿no? Como haría un animal, un perro, por ejemplo. Entonces, los gestos y los pequeños detalles de ese gestualismo o de los picores, o de cuando nos rascamos, sirven para comprender mejor al otro. Bueno, fuera bromas, la PNL, por ejemplo, la programación neurolingüística, ya nos habla de esos ademanes, de esos gestos que utilizamos pues para querer expresarnos muchísimo mejor. Donde no llega la palabra, llega a lo mejor el ademán o llega el gesto. Bueno, sería una forma también de entender a nuestro adversario, rival, contrincante, amigo, etcétera, a nuestro persona que va a compartir con nosotros nuestro discurso, pues para saber exactamente si le molesta o le agrada lo que estamos diciendo. Es más, conoceremos también por su parte si él utiliza esos términos para saber exactamente si nos está mintiendo o no. Programación neurolingüística, entre otras, fuera bromas, un tema recurrente que desde luego la psicología, así como nuestro buen asesor Pedro Palapones, viene estudiando y trabajando día tras día. Pedro, que te vaya bonita la noche. Muchas gracias. No sé si tengo tiempo, muy brevemente. Fíjate que hay una costumbre muy arreglada, muy enraizada en algunos hombres, ¿no? Como es el picor testicular. ¿Por qué esto? La PNL nos dice que es una reafirmación, es decir, quienes inventaron, fíjate que la testificación, dar fe, viene de los romanos, que antiguamente daban fe poniendo sus manos en sendas partes, es decir, para decir, soy un hombre y mi hombría garantiza el juramento que hago, y testificaban, o sea, apoyaban las manos en esa zona, ¿no? Pues el picor testicular también tendría que ver con eso, con el reafirmar un poco la posición de esa persona. Dato que tenía antes y me he olvidado de comentarlo. Bueno. Interesante, o sea que si vemos por la calle hay gente que va utilizando ese picor por la calle, es porque van como demostrando que... Bueno, eso o no se lavan, depende. O que no se lavan. Hay matices también, sí. Pedro Palapones, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, un tema interesante. Gracias y muy buenas noches.